y vamos a ir viéndolas, pero hay bastante cantidad de puntos. Es a nivel semiológico. En semiología ustedes han llevado todos estos puntos y vamos a ir desarrollando. A ver, veamos entonces, a ver, A ver, el primero es el punto doloroso de Mahbane. Incluso ahí tenemos una incisión, ¿no ve? El punto de Mahbane. Entonces traza una línea entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior. En ese sentido, en esta espina, al trazar esa línea, dice imaginaria, que vamos a ver en el tercio medio. Aquí está el tercio medio, ahí sería el punto de Mahbane, ¿no? Entonces, el punto doloroso de Mahbane. Una apéndice, a veces nosotros comprimimos y despierta dolor. Soltamos y despierta más dolor. Entonces, ya hablamos de un cuadro de una irritación peritoneal. Porque cuando está juntándose los dos peritoneos, entonces empieza a tener dolor. Pero cuando soltamos ese despegamiento de los peritoneos que condiciona dolor, se llama irritación peritoneal. El punto de Morris es de igual manera en esa misma línea, pero a nivel del tercio interno, ¿no ve? Entonces, cerca al ombligo es donde vamos a tener algún tipo de dolor. Y generalmente se dice que la apéndice es una apéndice retroiliar. Y vamos a recordar, por ejemplo, la porción de los apéndices, ¿me entiende? Entonces tenemos un apéndice que es parasecal, o sea, al lateral del ciego. Por debajo del ciego, subsecal. La parte que viene hacia la pelvis, la parte pélvica, hacia el ilion, que va a ir el preiliar, el posiliar que va por detrás del ilion, y el que va por detrás de todos del ciego se llama retrosecal. Entonces, las posiciones que podamos encontrar la apéndice, entonces ahí estamos citándolas, y en ese sentido se han creado una serie de signos y maniobras para poder identificar hacia dónde estaría yendo el paciente con su dolor que refiere. Tenemos el punto de Morris y hablan que podría ser la ubicación de un paciente, de un apéndice retroiliar, punto de Morris, ¿no? En el punto de Lance, entonces, en la cual se hace converger una línea horizontal en la cual del spin ciliax a ambos lados, a nivel de la parte pélvica, se hace, y en la parte externa del músculo recto anterior, en la parte derecha, ahí localizamos el punto de Lance, que va a condicionar. Todos estos puntos son puntos de dolor que va a condicionar el paciente, ¿no? De igual manera, vamos a tener algún tipo de signo, el signo de Bloomberg, es el que decía que en la fosa ilíaca derecha, el abdomen está dividido en 9 segmentos, tenemos la fosa ilíaca derecha, dolor. Al comprimir va a condicionar el dolor, pero al retirar va a rebotar y va a condicionar dolor. Entonces, esa descompresión al separarse de los peritoneos condicionan datos de irritación peritoneal. Entonces, ahí estamos viendo algunos signos. Otro signo, el que frecuentemente vamos hablando, es el signo de Rompsin, ¿no ves? Un dolor, ese es el dolor a nivel de la fosa ilíaca derecha, tenemos el paciente en la fosa ilíaca derecha y vamos a comprimir en la fosa ilíaca izquierda, al otro lado. Entonces, le estamos haciendo que se desplacen los gases prácticamente del colon izquierdo, va a ser a través del colon descendente, del transverso, y va a llegar hacia el colon derecho. Y eso va a condicionar un dolor porque va a dilatarse prácticamente los gases y va a condicionar dolor. Entonces, se conoce con el signo de Robson, ¿no? O sea, comprimimos la fosa ilíaca izquierda, estamos comprimiendo al otro lado y el dolor va a llegar hacia la fosa ilíaca derecha. ¿Por qué? Porque los gases están siendo trasladados a esa zona. Entonces, tenemos otro signo que podamos repasar. Después tenemos el signo del psoas y del obturador interno, son los músculos, ¿no? Y generalmente vamos viendo en apéndice retrosecal. Entonces, con la cual al paciente se hace que contraiga el músculo y va a condicionar un dolor en la zona. Entonces, nosotros pensamos que esto podría ser un signo del psoas. Y del obturador interno se hace doblar prácticamente la pierna del paciente y se hace una rotación interna. Y en esa rotación interna, como dice la muestra, estamos haciendo una rotarla hacia la rodilla, hacia la parte interna, vamos a condicionar un dolor. Y se habla de eso que podría corresponder a un apéndice de localización pélvica. Y así vamos viendo algún tipo de signos y maniobras que vamos a ir observando y ustedes algún rato van a poder evaluar y ver. El signo de Chutro. El signo de Chutro es cuando vamos a observar el ombligo dónde está, y el ombligo
va a estar desviado hacia el lado derecho. O sea, revisamos, decimos, la inspección primeramente de un paciente. El paciente está en decúbito dorsal, echadito, y nos acercamos y observamos el ombligo. El ombligo estaría yendo desviado hacia el lado derecho, y en ese sentido hacia la fosa ilíaca derecha estaría desviado por contractura del músculo, porque existe una contractura, y se habla del signo de Chutreau, ¿no? Entonces tenemos varios signos. La maniobra, la clínica que viene a nivel típica del dolor es lo típico, dolor que va a avanzar en la fosa ilíaca derecha, acompañado de náuseas, vómitos y fiebre, ¿no? Es la triada de Murphy, ¿no? O sea, dolor, náuseas y fiebre. Ahora viene la triada migratoria, en la cual entonces empieza el dolor a nivel del epigastrio y posteriormente viene al mesogastrio y se localiza en la fosa ilíaca derecha. Un dato importante que eso no debemos olvidarnos, si es el paciente que tiene vómito antes del dolor, nosotros preguntamos, ¿no? Entonces decimos en la anamnesis, ¿qué ha pasado? ¿Primero ha venido el dolor o el vómito? No, primero ha tenido dolor en el epigastrio, ha ido al mesogastrio y después se ha localizado en la fosa ilíaca derecha. Esa es la triada migratoria de Cocker, en la cual va a ir normalmente así. Pero si el paciente dice, no, he empezado primero a vomitar y después he tenido este dolor, aunque sea tremendo, eso hay que dudar de que sea una apendicitis aguda. Entonces, generalmente hay dolores atípicos. Esto es lo típico que habíamos empezado a hablar. Dolor en la fosa ilíaca derecha, náuseas y fiebre. Entonces, un paciente que tiene fiebre, tiene náuseas y dolor en la fosa ilíaca derecha. Un dolor típico. Un dolor típico que estaría llevándonos hacia un cuadro apendicular. Ahora hay dolores atípicos, en los cuales son dolores somáticos en la fosa ilíaca derecha. Puede haber algunas otras localizaciones a nivel subhepáticos, retrosecales, retroiliar, depende cómo puede existir, y lo que habíamos hablado, malrotación. Puede haber una malrotación del intestino, del colon, en este caso del ciego, que se haya quedado a nivel de la fosa ilíaca, o mejor dicho, a nivel del hipocondrio, o más arriba, inclusive no haya llegado a la fosa ilíaca derecha, no haya podido bajar. Entonces ha habido una malrotación a través de la arteria mesentérica superior. En ese sentido, podemos encontrar dolores atípicos, y eso es lo que puede condicionar un cierto tipo de dudas para el diagnóstico. Frecuentemente tenemos lo que habíamos repasado, el Bloomberg, Jobson, signo de Aron, psoas, obturador. Son signos más frecuentes que podamos observar. Y el punto de McBarney, ¿no ve? Se presentan en el paciente en un porcentaje de cada uno de ellos. La fiebre, la defensa, el rebote, el signo de Jobson, psoas, y los síntomas: dolor en la fosa ilíaca derecha, náusea, vómito. Entonces, esto viene condicionante con ciertos porcentajes que se presentan. Y vamos viendo que esos son los dolores a nivel típicos que podríamos tener. ¿Qué hacemos nosotros? El diagnóstico de la apendicitis aguda es clínico. Preguntamos al paciente la clínica y posteriormente vamos a hacer un examen físico en el cual vamos a llegar al diagnóstico de apendicitis aguda. Pero podemos corroborar, podemos estar más seguros haciendo algunos diagnósticos. Por ejemplo, un laboratorio en el cual nos va a dar una leucocitosis, un aumento de glóbulos blancos. Pero si la apendicitis está mayor a un dato de unos 18.000, entonces ya estaría complicándose en el cuadro, se habría perforado ese apéndice. Entonces vemos que de igual manera la proteína C que estamos hablando en este sentido nos va a indicar datos de inflamación bastante severa. Generalmente todo paciente que llega con un dolor en la fosa ilíaca derecha y que aparente una apendicitis aguda, y si es de sexo femenino, tenemos que hacer quizás un diagnóstico diferencial. El primero que se hace es con la infección urinaria. Debemos pedir un parcial de orina, es para descartar infección de vías urinarias, porque ese es el primer dato en el cual podamos tener un diagnóstico diferencial. También podemos pedir una placa de tórax, una placa de abdomen, ¿me entienden? En la placa de abdomen, en ese sentido, podemos mostrar la presencia de un fecalito, si es que hay, pero, como les decía, el diagnóstico de la apendicitis aguda es clínico. Hoy en día vamos hablando de las ecografías, pero vemos que la ecografía también dice que podría encontrar presencia de líquido periapendicular, que puede orientarse a un cuadro de apendicitis. Hemos operado a alguna paciente en hospital con datos de Bloomberg positivo. Entra a operarla a la paciente era una
una enfermera que estaba rotando del CETOM, en la cual tenía estos datos, tenía laboratoriales elevados a una placa radiográfica y una ecografía que le hizo la enfermera. Yo la vi en quirófano directamente a la paciente y sí tenía datos de situación peritoneal a nivel de la fosa ilíaca derecha. Entonces, era un abdomen agudo quirúrgico. Entonces, por la localización y una muchacha enfermera de unos alrededor de 20 años de edad, entonces había que intervenirla. Y la enfermera dijo que podíamos intervenir. Se le hace un bloqueito a la paciente y tenía todos estos datos. La ecografía nos mostraba hasta las imágenes de un apéndice bastante grande que se les llevé después al ecografista. E hice una incisión de McBarney, una incisión pequeñita, porque es una muchacha joven, queríamos sacar. Pero la sorpresa mía fue cuando hice la apertura, llegué a la cavidad, metí el dedo y encontré sangre. Entonces esto ya no es una apendicitis aguda, hay sangre. Una muchacha joven, entonces en ese sentido, ¿qué es lo primero que debemos pensar? Un embarazo ectópico roto. Podría ser, entra también de los diagnósticos, entre los diagnósticos diferenciales. Pero tratamos de observar y no era un embarazo, sino era un quiste de ovario roto que estaba sangrando. Bueno, entonces en el ovario hicimos la operación de Thaler, cortamos toda esa zona, hicimos la respectiva sutura y bueno, par de contar. La paciente tenía indicación quirúrgica, sí tenía indicación quirúrgica, porque tenía un hemoperitoneo, tenía datos de situación peritoneal, pero no era apendicitis. Y en ese sentido, las personas que estaban en quirófano me piden y dicen, ya que está ahí, doctor, sáqueselo el apéndice. ¿Para qué vamos a dejarla directamente? Y bueno, normalmente no hacemos como, pero atendiendo la solicitud de las enfermeras, dije, ya le haremos el apéndice. Y seguí las indicaciones de tratar de buscar la forma de llegar al apéndice por las tenias. No podía encontrar. Había tardado más de 15 minutos tratando de buscar la apéndice y no había apéndice. Y no encontraba. Era difícil, la incisión era, claro, pequeña, pero no se podía encontrar bajo las maniobras. Agarraba un intestino, así un devaneo, avanzaba y no podía encontrar. Pero la imagen que me mostraba el ecografista era una imagen de una apéndice grandota. La placa de rayos X me mostraba niveles, bueno, era por el hemoperitoneo. Y los laboratorios habían una leucocitosis. Entonces yo agarro y trato de encontrar, no había, pero la paciente estaba con bloqueo, hicieron un bloqueo raquídeo, entonces hablo con ella y le digo de su nombre, le digo, ¿sabes qué? No encuentro tu apéndice. Y ella me responde de la siguiente forma, sí, doctor, me dijeron que soy toda al revés. Me recuerdo siempre como si fuera ayer la cirugía. La muchachita me dijo que era toda al revés. Entonces yo pensé inmediatamente, entonces esta muchacha con situs inversus. Entonces tratamos de ver, a través de la incisión levantamos y sí, el apéndice estaba en el lado izquierdo. Era una paciente totalmente con situs inversus. El ecografista, si hubiera hecho una buena ecografía, hubiera visto que el hígado estaba en el lado izquierdo, no en el derecho. Entonces, dense cuenta que son métodos, el diagnóstico de la apendicitis aguda es clínico. Y entré con diagnóstico de apendicitis aguda y lo que encontré es un hemoperitoneo por embarazo, por quiste de ovario roto. Y estaba sangrando. Entonces, a esta paciente sí la operamos del lado derecho, ampliamos un poco la incisión y retiramos el apéndice, pero el apéndice del lado derecho. Al día siguiente que hice, le pedí una placa de tórax, que no vimos ni la placa de tórax que tenía, sí tenía, el corazón estaba al otro lado, una dextrocardia total. Era un situs inverso completo. Entonces, dense cuenta, el diagnóstico de la apendicitis aguda es clínico. Hay una escala de Alvarado en la cual dice qué síntomas tenemos como pacientes. Para el diagnóstico de la apendicitis, tenemos un autor que Alvarado nos ha creado con una sintomatología, los síntomas. Migración del dolor. Decimos, ¿el dolor dónde localizó? En epigastrio. ¿Dónde se fue? A la fosa ilíaca derecha. Un punto, porque hay migración del dolor. ¿Tenías hambre o no tenías hambre? ¿Cómo estaba? No tenía hambre, ya se había quitado el hambre, estaba sin hambre. Entonces, es una anorexia. Otro punto. ¿Tenía náuseas, vómitos? Sí, había náuseas, llega a vomitar un poquito en ese sentido, otro punto. Esos son los síntomas. Ahora voy a encontrar signos. Eso es lo que me cuenta la paciente, los síntomas de lo que nos anda indicando. Los signos son lo que voy a encontrar. Y a la revisión, reviso el cuadrante inferior derecho. Y hay dolor en el cuadrante inferior derecho. Son 2 puntos. Porque tiene dolor en el cuadrante inferior derecho. Fosa ilíaca derecha, el cuadrante inferior derecho. 2 puntos. Comprimo, hago el Bloomberg, comprimo y suelto. Y el rebote me da positivo, otro punto.
paciente tenía fiebre, 38 grados, un punto. Entonces voy sumando puntos. Los estudios de laboratorio que le he hecho, había una leucocitos por encima de 10.000, 11.000 y tal. Entonces, 2 puntos con neutrófilos aumentados, más de 70% de neutrófilos, 80%, entonces, un punto. Sumamos estos puntos, son 10 puntos. Y dice lo siguiente, ¿no? Que cuando el valor es de 9 a 10 puntos en esta escala de Alvarado, el diagnóstico es certero de una apendicitis aguda. Si es hasta 7 puntos, mayor a 7 en ese sentido, alta probabilidad de apendicitis. Pero si es de 6 a 5, puede haber algún dato de consistencia de apendicitis, pero no es diagnóstico directamente. Y si es menos de 4 puntos, es baja probabilidad, no hay apendicitis. Entonces, vamos viendo que este autor ha visto algunos datos en los cuales puede catalogar y se puede hacer seguimiento. Y si hacemos este ejercicio, diríamos, según un paciente que tiene apendicitis, que no es en el dolor, sí, empezó en el epigacho, se localizó en fosilio derecho, un punto. No tenía ganas de comer, otro punto. Tuvo náuseas, vómitos, otro punto. El dolor era en el cuadrante inferior derecho cuando se localizó, sí, 2 puntos. ¿Había rebote o no rebote? Puede ser que no haya rebote, 0 puntos. ¿Había fiebre? Sí, había fiebre, 1 punto. Leucocitos, había leucocitos con desvío a la izquierda. Entonces, sumamos, son 9 puntos o 10 puntos. Entonces, ese es sinónimo de una apendicitis aguda. Entonces, tenemos también un método más en el cual podamos nosotros revisar qué es lo que está pasando. Ahora, ver un diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial, ¿cómo nos hago? Es una de las entidades que pueden ser diagnóstico diferencial con diferentes partes de las edades. En los niños se puede hacer diagnóstico diferencial con una oclusión intestinal, una invaginación intestinal, bolus intestinales, la adenitis mesentérica. A veces se opera una apendicitis aguda y encuentra que son ganglios inflamados a nivel de la apéndice, adenitis. Una gastroenteritis, pues tiene hasta diarreas, cosas, entonces un infarto mental. Entonces, hay varias patologías que pueden conllevarlos en la población pediátrica. Y en las mujeres tenemos lo que opera inclusive un embarazo ectópico, torsión del quiste, una ruptura del quiste, absceso tubular, o sea, en la parte pélvica inflamatoria. Enfermedad pélvica inflamatoria en las mujeres puede condicionar este tipo de patología. Entonces tenemos ahí un diagnóstico diferencial. Uno de los datos importantes es la infección urinaria. Por siempre le pedimos un parcial de orina. Y en las personas adultas jóvenes tenemos la ileitis terminal, el dolor herpético a nivel de los nervios 11-12, pancreatitis, neumonía, cólicos. Son todas entidades que podamos observar en el sentido como diagnóstico diferencial y cada una se acomoda. Entonces tenemos una gran gama de enfermedades que puede haber. Y en el adulto mayor, diverticulitis colónica, colecistitis en algunos casos, cuadros tumorales, úlcera péptica perforada. Incluso estas cosas pueden darse condicionantes con una apendicitis aguda. Entonces son datos diferenciales y vemos una serie de patologías que se las he puesto en este diapositiva para que podamos ver. ¿Cuál es el tratamiento de una apendicitis aguda? Puede ser una apendicectomía abierta, típica, o una apendicectomía laparoscópica. Aquí está, por ejemplo, en esta apendicectomía laparoscópica, los trocars, ¿no? Cómo se colocan los 3 trocars para hacer una apendicectomía laparoscópica. Una apendicitis abierta que se hace en estos casos. ¿Cuáles son las complicaciones que pueden llegar a la apendicitis? Puede perforarse el apéndice y dar una peritonitis focal o una peritonitis difusa o la pileflebitis. La pileflebitis es una complicación que se puede presentar. Es cuando mando émbolos sépticos, es por decirles, tenemos en la zona apendicular, se ha perforado y hay colección purulenta. Esa colección purulenta de un apéndice gangrenoso empieza a formarse émbolos sépticos. Y esos émbolos sépticos son captados por la parte que va a llevar por la parte venosa. Va a ser a través de la parte venosa. ¿Y dónde va a ir? Va a ir al hígado. Y en el hígado, ¿qué va a formar? Abscesos hepáticos. El paciente se va a presentar hasta con un tinte ictérico y vamos a encontrar que tenga un absceso. Entonces, una complicación severa, la pileflebitis. La pileflebitis es algo que nosotros podamos ver. Ahora vamos a poder ver, por ejemplo, los cuadros que dijimos referente a lo que es la apendicitis. Y vamos a ver. Bien. Entonces, en ese sentido, les decía que
¿Qué es lo que podamos, cuál es el tratamiento de una apendicitis? Una apendicectomía laparoscópica. A ver, veamos esta apendicectomía laparoscópica. Una vez que se introducen los trócares, la introducción de los trócares en las posiciones que habíamos indicado, a nivel del ombligo, frente al apexe y en la parte próxima del pubis. Una vez se han colocado los 3 trocas, entonces se hace una revisión de toda la cavidad y busca, con las pillas, está tratando de identificar el ciego. Ahí tenemos identificado el ciego, y está envuelto prácticamente con el diploma, el apéndice, donde él se cuenta cómo nuestro organismo, lo primero que hace para proteger los órganos es tratar de envolver los órganos dañados. ¿Qué está haciendo ahí? La quema de la arteria de la parte va a seccionar el teso. Está liberando todo el meso, ¿no? La prensa hasta llegar a la prensa. Está preparando las ligaduras, ¿no? Y de introducir las ligaduras, que son ligaduras confeccionadas. En esta parte con las ligaduras a veces, prácticamente son un lado, tiene algún pequeño problema que baja el edema de la apéndice y por eso por eso que nosotros generalmente en estos procedimientos de reflejo nos colocamos un punto de transfusión. O sea, hacemos pasar la apéndice para que prácticamente ese punto no pueda ponerse. La mucoplasia está quemando la mucosa. Es la mucoplasia benigna. Es una mucoplasia, es con doble ligadura.
hacer un lavadito, ver si existe buena hemostasia, no hay ningún problema que pueda dar, y revise también un poco los ovarios, las trompas, va a ser una irrigación, lavarlas. Sus ovarios están viendo, el útero. Y se termina, ¿no? La apendicectomía laparoscópica. Esa es la modalidad de la apendicectomía laparoscópica. A ver, veamos esta otra. Esta es la apendicectomía convencional. Vamos a ver. Bien. Entonces está haciendo una incisión de McBurney. Entonces se ha atravesado la piel, el tejido celular subcutáneo, la aponeuros de Camper, aponeuros de Scarpa y llega a la aponeuros del oblicuo mayor y secciona. Y posteriormente encuentra las fibras musculares y tiene que hacer una disección únicamente de la parte muscular, vean, no va a ser seccionar, sino simplemente la va a abrir, ¿me entiende? Hasta lograr identificar todo y atravesar el peritoneo. Ya está entrando el peritoneo, entonces ya ha abierto el peritoneo, y ahí el dedo, lo primero que él dijo. Yo el dedo introduje en esa paciente y lo que saqué el dedo era con sangre. Entonces ahí está introduciendo el dedo nos va a servir bastante para identificar, son incisiones pequeñas que se puede hacer. ¿Y qué se hace? Se identifica el ciego y se lo va extrayendo hacia la superficie. Entonces va sacando el ciego suavemente, haciendo un devaneo de todo y va a encontrar el apéndice por las bandeletas. Entonces a esa pacientita tampoco podía encontrarle porque no estaba el apéndice, el ciego diríamos en el lado derecho, en el lado izquierdo. Ahí está la bandeleta. Y ahí está el apéndice con signos inflamatorios en la punta. Entonces ahí está el apéndice, la base apendicular, la tenia extrayendo el ilion terminal. Entonces justamente por debajo del ilion terminal de la válvula ileocecal, entonces ahí está el apéndice. Entonces toma con una pinza el meso del apéndice y va a identificar para hacer la sección de lo que es el que va a irrigar la arteria apendicular, rama de la iliocólica, ¿no? Entonces ahí está viendo, está identificando y va a ser la identificación de toda esa parte para dejar sin irrigación y deje de tener, digamos, algún tipo de sangrado que puede ser molestoso en ese día. En medio de dos pinzas hace la sección del mesoapéndice y ahí se encuentra la arteria apendicular. Hace la ligadura respectiva con seda 3 ceros. Entonces identifique si está ya en la base del
del apéndice, ¿no? Y vemos que todavía no está, parece. Entonces, va a completar todavía con un tipo de, falta todavía, ¿no? O sea, separar el mesoapéndice. ¿Quién ya tiene liberado? Está haciendo una forcipresión, una tripsia a nivel de la base apendicular, donde va a proceder con la ligadura. Entonces van a ser la ligadura a nivel de la base del apéndice, donde se ha hecho la presión, la tripsia. Y secciona el apéndice. Ahí tenemos, está ligado, y ahí se ve, digamos, la base apendicular. Ahí se hace la mucoclasia, podemos hacer mucoclasia, o sea, con electrodisciplina, pero ahí va a ser una jaretita, una bolsa de tabaco, en la cual va a ser puntos cerosos, cero musculares, alrededor de la base apendicular, esta jareta para que pueda invaginarla. Está construyendo una invaginación. Entonces ahora introduce, el ayudante introduce y el cirujano cierra la jareta y prácticamente queda perdida el muñón apendicular que quedó. Se ha cerrado la jareta. Y en ese lugar se puede hacer también una plastía, una mesoplastía, como está indicado en la técnica típica, ¿no? Que se puede hacer una plastía, abre prácticamente los hilitos y se acompaña con aproximar un epiplón. Pero en este caso, corto únicamente, listo. Terminó la apendicectomía, no ha hecho la mesoplastía y introduce el ciego, ¿no? Lo introduce el ciego y lo terminal, el muñoncito está, y después de haber revisado la hemostasia y terminó la temperatura. ¿Qué va a agarrar? Va a buscar ahora el peritoneo, ¿no? Para cerrar el peritoneo. Y va a hacerlo como una especie de una jaretita a nivel de lo que es el peritoneo. Depende ya cómo se puede. Pero generalmente hacemos una jareta a nivel del peritoneo y esa jaretita es la que va a ayudar a que se cierre totalmente el peritoneo. En este caso, está haciendo unos puntos en el peritoneo y va a ser que se cierre. Está haciendo una sutura continua del peritoneo y se ha suturado. Generalmente usamos hilo cadud cromado, ¿no ven? Un cadud cromado para sutura del peritoneo. Y posteriormente de eso tenemos la parte muscular, que para la parte muscular vamos a colocar unos puntitos de aproximación únicamente, porque no se ha seccionado nada, ¿no? La parte muscular. Y después de la parte muscular, bien, lo que está suturando ya es la aponeurosis. Y esa aponeurosis hay que suturarla. Y generalmente usamos hilo bicril o el prolene, que son hilos no absorbibles. Estamos suturando la aponeurosis. Y después de la aponeurosis, vamos a poner quizás puntitos a nivel del tejido celular y ahí o de la aponeurosis de Scarpa, porque ahí tenemos dos aponeurosis, la aponeurosis de Camper y es la que más se está viendo actualmente, la aponeurosis de Scarpa, ¿no? Entonces tenemos esa, y después de haber suturado, incluso ponemos puntitos a nivel del tejido celular subcutáneo y al último colocaremos la sutura a nivel de lo que es la piel, ¿no? Entonces, eso es ya estamos en la reparación de todo lo que es la pared abdominal en una incisión de Mach-Barney.
Siguen colocando algunos puntitos a nivel del tejido celular subcutáneo para aproximación. Generalmente no suturamos, ¿no? O sea, le ponemos unos puntos únicamente. Y después de eso vamos a cesar la piel. Entonces, dentro de la técnica quirúrgica tenemos dos aspectos. Nuestro aspecto convencional, o sea, la técnica convencional y la técnica laparoscópica. En la laparoscópica, los tres trocas, ¿no ve? El umbilical a nivel de la fosa ilíaca izquierda y a nivel de la suprapúbica. Son trocas de 5 milímetros y el otro uno de 10 milímetros por donde se mete a nivel del ombligo la cámara, ¿no? O sea, para poder prácticamente identificar todo ayudando y con los otros dos se trabaja. Y después de eso se hacen los pasos para hacer la apendicectomía laparoscópica. De igual manera, a nivel de la técnica convencional, en la cual podemos hacer una caretita, y como ustedes han visto, aquí tenemos también el desarrollo de todo lo que se ha hecho a nivel de lo que es las dos técnicas quirúrgicas, ¿no? Entonces, bien, entonces eso es lo que podemos observar. Prácticamente no hemos dejado nada de no presentarlo. Esa es la técnica de la apendicectomía, ya sea por vía convencional o por vía laparoscópica. Bien, yo les agradezco a cada uno de ustedes saber su presencia. Bueno, ha sido una tarde bonita en la cual hemos entrado a clases después de saber que el partido ya ganó Bolivia, ¿no? Entonces yo les agradezco por su participación y nos veremos en las otras clases todavía que me quedan presentar con ustedes. Bueno, muchas gracias a todos, les agradezco su presencia. Será hasta otra oportunidad. Gracias. Hasta luego.